Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar del magnesio, que es un tema que de forma periódica va saliendo en las conversaciones. Hay personas que dicen que están tomando suplementos y es algo casi milagroso, que dicen que les va muy bien. En cambio, de vez en cuando aparece otra persona que lo ha probado y le sienta muy mal. En mi caso, hace años probé un suplemento de magnesio, que no voy a decir la marca, y a los 2 días lo tuve que dejar porque empezó a darme un dolor abdominal y un malestar general bastante importante y lo dejé. Y me recuperé a los 2 días. Entonces esto en realidad son testimonios que tampoco tienen mucho valor más allá de lo anecdótico, porque algo puedes tomarlo e irte muy bien o irte muy mal y tener relación con la sugestión que llamamos placebo o nocebo y que realmente no tenga nada que ver con la sustancia. Puede ser que de la casualidad que te siente mal porque esa cápsula concreto o ese producto no estuviera en un buen estado, pero en realidad se utiliza mucho en marketing o para vender no solo suplementos, sino para vender cualquier cosa. Se eligen los testimonios que son de interés para el vendedor, pero que no tienen ningún valor probatorio. Aparte que puede ser que te siente bien algo o te siente mal y que en realidad haya sido una casualidad y que esté relacionado con otro motivo que no tiene nada que ver. Por eso es importante hacer ensayos clínicos y hacer comparaciones con placebo o comparar diferentes sustancias entre sí, controlando los posibles factores que nos puedan confundir e intentar así sacar conclusiones. Aquí voy a responder a las preguntas más frecuentes del tema para ver si podemos aclararnos de una forma lo más sencilla posible. ¿Qué es el magnesio y para qué sirve? Es un mineral que es fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Hay multitud de procesos bioquímicos en los que interviene el magnesio. Abres un libro de bioquímica humana y te lo encuentras por todos lados. Es importante sobre todo para la producción de energía en forma de ATP, que es la moneda de cambio energético de nuestro cuerpo, pero también es importante para la función del sistema nervioso, para el impulso nervioso. Es importante también para la función muscular, para regular el nivel de azúcar en la sangre, para regular la presión arterial, para la formación del hueso, para la formación de la masa ósea, para la producción de proteínas o para la producción de ADN, que es en donde está nuestro material genético. O sea que las funciones son múltiples y si esto falla, dará problemas que pueden ser muy graves. Hay que decir que el magnesio está sobre todo a nivel intracelular. La proporción que está en la sangre o en el plasma o en el líquido intercelular, en lo que no es la sangre, pero que es un líquido que no está dentro de las células, pues es solo un 1%. El resto está dentro de las células. Y después del potasio es el mineral más abundante dentro de nuestras células. Es importante tener en cuenta que estos son distinciones que hacemos y vamos hablando de diferentes funciones de estos minerales, pero todo esto forma parte de un entramado en el que unos minerales influyen con otros, con las vitaminas y con otro tipo de sustancias para realizar sus funciones. A veces cuando hay un déficit, por ejemplo de magnesio, normalmente irá asociado también a una carencia de potasio o de calcio. O sea que esto hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cuánto magnesio necesitamos diariamente? Pues normalmente estas necesidades variarán según la edad, pero en adultos, en hombres, por ejemplo, se da una cifra de entre 400 y 420 miligramos cada 24 horas. Y en el caso de mujeres adultas, entre 310 y 320 miligramos cada 24 horas. Esto, como digo, variará según la edad y en caso de mujeres dependerá también de si está embarazada o si está dando lactancia. O sea que esto habría que mirarlo en las tablas para saber exactamente según el peso y la edad lo que necesitas. Pero las cifras son estas aproximadamente. Entonces, ¿qué alimentos llevan magnesio? Pues las verduras de hoja verde es el alimento que más magnesio lleva, son las acelgas, las alcachofas, las espinacas, la rúcula, el perejil, o sea, todos estos alimentos que tienen una hoja verde oscura. Después ya tenemos los frutos secos, como por ejemplo las almendras, avellanas, pistachos, las nueces también,
las legumbres como los garbanzos, las alubias o las judías blancas, los frijoles, las lentejas, también los garbanzos. Tenemos las semillas como el girasol, la calabaza, las semillas de sésamo, todo lo que son cereales integrales o el grano entero. Después, dentro de las frutas tenemos el plátano, la mora, la frambuesa, el aguacate, los dátiles también, la naranja, el melón. Muchas frutas tienen un componente no solo de potasio, sino también de magnesio, que ya comentamos en otro vídeo, que puede ser útil para ayudar un poco a la regulación de la presión arterial. Después también está el cacao, es decir, el chocolate negro. El cacao que contiene puede llevar una cantidad de magnesio que sea significativa. Después el café natural y después productos ya de origen animal como las carnes, los pescados, también el marisco, también la leche y derivados lácteos como el queso y también los huevos. Esto en menor proporción. Es decir, que lo que comentamos siempre de una dieta rica en fruta y verduras y también variada en la que haya unas proporciones de carne y pescado y productos de este tipo, pues son muy útiles. ¿Cuáles son las causas de la carencia de magnesio? Pues esto se puede deducir por lógica en gran parte. Si no ingieres magnesio, pues este disminuirá en el organismo, por ejemplo en situaciones de malnutrición. Un caso podría ser el alcoholismo crónico, que normalmente va asociado a esto y a otros tipos de problemas. Después, una disminución de la absorción en el intestino, normalmente en el intestino delgado, que puede ser por enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, puede ser la enfermedad de celíaca, o puede ser por cirugías intestinales, por algún tipo de problema, que son los casos que yo he visto más, pero también podría ser por el consumo de inhibidores de la bomba de protones crónico. Son el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Todos estos pueden interferir, si se consumen durante un año o más, puede interferir con la absorción de magnesio. Entonces habría que estar al tanto con esto. Después se absorbe normalmente el 40%, 50% más o menos del magnesio que ingerimos, el resto se elimina por las heces y cuando entra en la sangre se almacena en el hueso el 50% y el otro 50% en las células. Dentro de las células ya hemos comentado que era el segundo catión intercelular después del potasio, y el que está en la sangre, que es solo un 1%, aunque concretamente más que la sangre sería extracelular, que será en parte intravascular en la sangre y en parte intersticial, es decir, en el líquido que hay entre las células, pues este magnesio que está ahí circulando, pues irá unido a la albúmina, que es una proteína, en un 20%, pero el 80% va libre y se filtrará por el riñón. Pero de este 80% la mayor parte se reabsorbe otra vez y el exceso se elimina. Normalmente una persona sana no suele haber problema y se mantiene estable el nivel de magnesio por el filtrado que hace el riñón y la reabsorción según las necesidades del organismo. El problema es que esto se podría alterar. ¿Y cuándo se altera? Pues cuando hay problemas de insuficiencia renal. Cuando el riñón no funciona bien, puede dar lugar a esto. A veces puede haber interferencias, por ejemplo, con los diuréticos de asa, que lo que hacen es que se arrastre más magnesio y se elimine, junto al potasio también, aunque, por ejemplo, otros diuréticos como los ahorradores del potasio, pues lo que hacen es lo contrario, que retienen potasio pero también magnesio. Después, por ejemplo, una diabetes mal controlada podría hacer que empiece a haber una mayor eliminación de glucosa por la orina, que arrastra agua, hay una poliuria, un exceso de micción, que esto también arrastrará el magnesio. Entonces puede haber una hipomagnesemia. En el caso del alcoholismo se pueden dar las dos situaciones, que haya una malnutrición por una falta de ingesta, pero también hay un problema de reabsorción de magnesio y se eliminará. Entonces habrá un déficit en este sentido. Después ya podemos encontrarnos otras situaciones, por ejemplo, ya genéticas, por ejemplo, el síndrome de Gitelman, en el que haya un problema que también dará una situación problemática en la reabsorción de magnesio, que se eliminará. Después hay, por ejemplo, situaciones como el síndrome del hueso hambriento, que es tras una extirpación del tiroides o del paratiroides, lo que hay es una situación en la que los osteoblastos del hueso intentan formar hueso de forma muy intensa y harán que el calcio y el fosfato y también el magnesio entren dentro del hueso, y esto hará que disminuyan los niveles a nivel
a nivel de la sangre. Habrá una hipomagnesemia y también habrá una hipocalcemia y también puedes encontrarte una hipofosfatemia. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces estos déficits de magnesio irán asociados, como este último caso, a déficits también de potasio y déficits de calcio, incluso de fosfato, ¿no? Por toda la interacción esta que hay entre unos ionos y otros. Por ejemplo, en el caso del calcio, como el magnesio hace falta para que se fabrique la paratohormona, si no hay una producción suficiente de paratohormona, pues esto causará que haya una disminución de calcio en sangre. Entonces hay que tener en cuenta todo esto globalmente. ¿Cuáles son los síntomas de carencia de magnesio? Pues en personas que tengan algún tipo de enfermedad o de condición que predisponga a una falta de magnesio o una carencia en el magnesio, como las que hemos citado antes, puede ser que inicialmente no tengan ningún síntoma, pero después pueden empezar con una sensación de fatiga, de pérdida de apetito, incluso de náuseas, y más adelante con sensación de hormigueos o entumecimiento en las extremidades, y lo típico serían síntomas de tipo muscular, como contracciones musculares, temblores o fasciculaciones, que son como pequeños movimientos de los músculos que no se pueden controlar. Después puede haber cambios de personalidad, que la persona esté cada vez más agitada, y en casos más graves puede dar lugar a arritmias, que incluso puedan llegar a ser arritmias graves, e incluso dar lugar a convulsiones. ¿Cómo se diagnostica una hipomagnesemia? Pues normalmente esto se tendrá que diagnosticar con una analítica en la que habrá una hipomagnesemia, es decir, una concentración de magnesio en sangre por debajo de 1,5 miligramos decilitro. Normalmente lo que se pedirá también es una orina de 24 horas para analizar en estas 24 horas los niveles de magnesio, que esto también te puede orientar en el diagnóstico y ver si hay algún tipo de alteración. ¿Cuál es el tratamiento de la carencia de magnesio? Normalmente, si es por una falta de ingesta, lo que se dará es una suplementación oral. Se suele utilizar el citrato de magnesio, a veces en combinación con el cloruro de magnesio, porque son los que se absorben mejor. En el caso que sea de una deficiencia severa, lo que se utiliza es el sulfato de magnesio intravenoso o a veces intramuscular, pero esto ya será algo intrahospitalario y tendrán que ir haciendo controles de los niveles de magnesio en sangre, de creatinina, también ir haciendo exploraciones físicas para valorar si la persona empieza a tener arreflexia, una disminución de reflejos que podría indicar que tiene lo contrario, que estamos provocándole una hipermagnesemia. La suplementación con magnesio podría ayudar a bajar un poco la presión arterial, y esto se ha visto en algunos estudios, sobre todo en pacientes que ya tienen hipertensión arterial. Tendría un pequeño efecto, pero sería suficiente para que disminuyera el riesgo cardiovascular, de tener infartos o tener accidentes vasculares cerebrales. También se ha visto que personas que tenían mayores niveles de magnesio en sangre tenían menos frecuencia de problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. Y también se ha visto que en dietas que eran más ricas en magnesio había una asociación de menos problemas también de estos cardiovasculares y cerebrovasculares. El problema es que esta ingesta de magnesio con la dieta va asociada necesariamente a ingesta de otros fitonutrientes y también a ingesta de calcio y de potasio, sobre todo, que también ayudan a que disminuya la presión arterial y tiene un efecto beneficioso. Entonces no se podría distinguir muy bien si el efecto es del magnesio o es del conjunto de la alimentación como tal. Esto nos indica que hace falta más investigación, porque también lo que se comenta de colesterol y triglicéridos, de que podría disminuirlo una suplementación con magnesio, también hay evidencias contradictorias. Es decir, que lo que sí que puede hacer es disminuir un poquito la presión arterial y esto sería beneficioso, pero seguramente lo mejor será incluir el magnesio en el contexto de una alimentación sana y balanceada. Las personas que tienen problemas de sueño, problemas para dormir, insomnio y que además tienen unos niveles más bien bajos de magnesio, se pueden beneficiar de suplementos de magnesio para mejorar la calidad de su sueño. Ahora bien, en personas que tienen niveles normales se incide más en que su alimentación sea sana, equilibrada y que el aporte de magnesio se deba a la alimentación habitual y no está tan clara la posible acción beneficiosa de estos suplementos de magnesio.
La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se ha relacionado con niveles más bajos de magnesio y en este sentido se ha utilizado el magnesio como prevención y también como tratamiento de la migraña, y hay algunos estudios con resultados positivos. Pero la tendencia es a recomendar una alimentación que sea rica en magnesio más que los suplementos, porque la evidencia tampoco está tan clara. Es decir, que se incide en el tema de la alimentación. En la diabetes mellitus tipo 2 hay un aumento de glucosa en la sangre, pero también hay un aumento de insulina debido a la resistencia a la insulina. No hace tanto efecto y esta aumentará en sangre también para intentar hacer su función. Al final, estas dos características de aumento de la glucosa y aumento de la insulina darán lugar a una tendencia que disminuya el magnesio. Esto hará que sea más difícil a su vez controlar el nivel de glucemia o de azúcar en la sangre, porque interviene el metabolismo de la glucosa. En estos casos sí que puede ser útil una suplementación con magnesio. Ahora bien, en los demás casos en los que el nivel de magnesio esté normal en sangre, lo que se tiende es a no recomendar de forma sistemática el magnesio, sino a insistir en la alimentación y que en esta alimentación haya unos niveles adecuados de magnesio. La depresión también se ha ligado a niveles bajos de potasio, se ha medido dentro de los eritrocitos, pero la correlación que hay tampoco es exacta. También es verdad que fármacos como la amitriptilina y la sertralina se ha visto que aumentaban los niveles de magnesio dentro del eritrocito, y también eso servía para establecer la hipótesis de que quizá la suplementación con magnesio podría ayudar a personas con depresión. Aquí lo que pasa es que en algunos estudios que resultan positivos y que la suplementación es beneficiosa, están hechos de forma que el paciente sabe que está recibiendo magnesio. Es decir, que no son estudios aleatorios en los que hay un grupo placebo y un grupo que toma el magnesio y ninguno de los dos sabe qué es lo que está tomando. Por eso que tampoco es muy evidente. Lo que parece es que si realmente tienes un déficit de magnesio, el suplementarte con magnesio será beneficioso, y en los demás casos es el aporte por la alimentación, los alimentos que hemos comentado antes. En el síndrome premenstrual también hay algún estudio que parecía que la suplementación con magnesio podía resultar beneficiosa. Son síntomas que tienen las mujeres antes de la menstruación, en las que hay una retención de líquidos y una irritabilidad, una sensación de hinchazón abdominal. Hay situaciones en las que es peor, en otras que es más leve, y que parece ser que en algunos casos podían mejorar con suplementos de magnesio. El tema es que durante el ciclo menstrual van fluctuando los niveles de magnesio en sangre, y en la situación de antes de la menstruación disminuye este nivel de magnesio. Entonces, en este caso, si la mujer ya tiene niveles previamente justos, es posible que este bajón premenstrual sea el que propicia que tenga síntomas más agudos o peores. Lo que pasa es que hace falta más investigación para saber si estos suplementos de magnesio pueden ser útiles para el síndrome premenstrual, independientemente de los niveles de magnesio que la mujer tenga en sangre. Hace falta más investigación. El magnesio es importante para la salud ósea y se ha relacionado los niveles bajos de magnesio con una mayor predisposición a la osteoporosis y a la osteopenia. O sea que en este sentido es importante centrarse en la alimentación para que los niveles de magnesio sean lo suficientes y que el hueso se forme de la forma más correcta posible. Ahora bien, en algunos casos es posible que en personas ancianas o en mujeres posmenopáusicas, en algunos casos pueda ser interesante la suplementación. Hace falta más investigación, pero por ahí van las cosas. Para potenciar el ejercicio físico y en deportistas también se ha utilizado suplementos de magnesio, y hay algún estudio de investigación que parece ser que tiene cierta utilidad, pero al final, como siempre, si los niveles de magnesio que tienes son normales, el suplementar con magnesio no parece que haga ningún efecto. Es decir, que habría que centrarse también en la alimentación. ¿Qué efectos adversos puede tener el magnesio? Si es el que ingieres a través de los alimentos, no tiene que dar ningún problema. Si es el que ingieres a través de suplementos de magnesio, si eres una persona sana, tampoco tendría que haber ningún problema, porque el exceso de magnesio lo eliminarás
a través de la orina. Lo que sí que he visto es en alguna ocasión en personas que consumen una cantidad excesiva ya de magnesio o que la han combinado con laxantes que llevan magnesio, con enemas, que tengan una diarrea importante o que tengan también dolor abdominal, incluso náuseas o algún vómito, en fin, síntomas de tipo digestivo, sobre todo diarrea. Lo cual nos indica cuándo puede haber problemas con los suplementos de magnesio, que es en personas que tengan algún problema digestivo con diarreas crónicas o tengan predisposición a tener diarreas. En estos puede darles este tipo de problemas digestivos, y también y sobre todo en problemas en personas que tengan una insuficiencia renal. Es decir, si el riñón no funciona del todo bien, no filtra bien, pues es posible que no pueda eliminar el exceso de magnesio y este se acumula en sangre y puede dar lugar a una hipermagnesemia. Y por supuesto habrá que ir con más cuidado en el ambiente hospitalario en situaciones en las que por una hipomagnesemia, es decir, por una disminución de magnesio que sea importante, se está dando el sulfato de magnesio intravenoso, intramuscular. Si este es excesivo también podría dar lugar a una hipermagnesemia, pero esto ya sería un problema más de tipo hospitalario. En estos casos, los síntomas que puede empezar a tener la persona son síntomas de malestar general también, y podrá empezar a tener una pérdida de reflejos y una atonía muscular, y al final podría tener una depresión respiratoria y entrar en coma y la muerte. O sea que hay que ir con cuidado con esto, pero ya digo que sería muy raro y en personas que tienen insuficiencia renal sobre todo, o que le están poniendo por vía intravenosa. ¿Qué interacciones puede tener el magnesio con los medicamentos? Concretamente, los suplementos de magnesio pueden interaccionar con otros suplementos de magnesio que se están dando, por ejemplo, como laxantes y como en forma de enemas o en forma de antiácidos. Hay que ir con cuidado que no sea que la persona esté tomando por su cuenta algún tipo de producto de este tipo y que además le des un suplemento de magnesio y esto cause una muchísima mayor diarrea y de problemas. Después puede haber interacciones con los bifofonatos, que son medicamentos para la osteoporosis, como por ejemplo el alendronato, y que lo que hace es disminuir su absorción. Entonces habría que separar la administración al menos 2 horas. Lo mismo pasa con antibióticos, como por ejemplo las quinolonas, como la ciprofloxacino o el levofloxacino, o tetraciclinas como la doxiciclina, que pueden formar complejos insolubles de forma que pierda eficacia tanto el antibiótico como el suplemento de magnesio y además cause una diarrea. En fin, hay una interacción ahí que nos inutilice tanto una cosa como otra, y lo que habría que hacer es que si se ha de administrar conjuntamente, que se separen pues o 2 horas antes o 4 horas después la toma de los suplementos de magnesio respecto al del antibiótico. ¿Qué hacemos respecto al magnesio? ¿Hay que tomar magnesio? ¿No hay que tomar magnesio? ¿Hay que tomar suplementos? Bueno, si eres una persona sana, lo que hay que centrarse es en la alimentación, evitar que haya algún pequeño déficit debido a una alimentación que esté desequilibrada. Entonces centrarse en una alimentación sana, variada, pero ya no solo para tener un micronutriente o un mineral, sino para tener toda la variedad de micronutrientes y macronutrientes que nos puedan beneficiar a nivel de nuestra salud en general. Es decir, hay que tener esta visión general. En este caso, pues sabemos que está en vegetales de hoja verde, sobre todo de hoja verde oscura. También hemos comentado frutos secos, legumbres y otros alimentos. Pues centrarse en que estos estén en nuestra alimentación. Es lo que repetimos siempre. Después, si tienes una deficiencia realmente, pues esto habrá que pautar un suplemento con magnesio, que esto te lo tendrá que pautar el médico. Y claro, si es grave habrá que hospitalizar y poner intravenoso o intramuscular el sulfato de magnesio. O sea, si hay una deficiencia habrá que suplementarlo, pero esto se tendrá que hacer cargo el médico. Creo que es evidente. Después, la pregunta es si estos suplementos podrían ayudar en el caso de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, migrañas y algunos más que hemos comentado. Pues en algunos de estos, en el caso de que los niveles en sangre o las analíticas salgan normal, no está muy claro si esto puede beneficiar o no. En estos que he citado podría haber algún tipo de beneficio, o esto es lo que parece vislumbrarse en algún tipo de estudios, pero tampoco está tan claro, que a lo mejor tomas estos nutrientes, este magnesio, y no encuentras que tengas una mejoría significativa.
Es decir, que yo creo, en mi opinión, que lo importante aquí será, como siempre, lo que he dicho al principio, centrarse en la alimentación variada, una alimentación que tenga múltiples micronutrientes y macronutrientes, además de lo del ejercicio físico y eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y cuestiones de este tipo, y no focalizarse demasiado en un mineral o una vitamina o una sustancia o un tipo de alimento en concreto, el buscar la variedad. Y yo creo que por ahí está el camino.